acá había una idea de que porque estalló el conflicto en Ucrania, se dispararon los precios de los alimentos y de la energía, y por eso la Argentina va a tener un piso de 60% de inflación este año, el FMI iba a permitir flexibilizar las metas fiscales, entre otras cosas porque la Argentina está totalmente desfasada en el gasto fiscal de subsidios energéticos. Pero la señal que envían desde Washington es que no es así, que el FMI va a revisar efectivamente cuál puede ser el estimado de inflación de este año, que no era una meta. Argentina puede tener cualquier inflación y no está incumpliendo el acuerdo con el FMI. El FMI había puesto un rango que era totalmente improbable de cumplir para este año de entre 38 y 48% de inflación, a pedido de Guzmán para marcar algún registro de coordinación de expectativas este año. Goldfein en su conferencia de prensa reconoce que esa meta quedó desfasada, que van a revisar cuál es la estimación, que insisto, no es una meta, es una estimación para la economía argentina de la inflación este año, que la mayoría de los consultores privados están dando en el orden del 60% por ahora la inflación para la Argentina este año, pero que las metas que son lo importante que hay que cumplir con el fondo para que siga encarrilado el programa de refinanciación de la deuda de 44.000 millones de dólares no se modifican. Y esto significa que si la Argentina anuncia, como anunció días pasados, el bono de emergencia que va a costar unos 200.000 millones de pesos para tratar de paliar la situación de sectores que están quedando muy atrás de la inflación y están bajo la línea de pobreza o la indigencia, bueno, van a tener que hacer ajuste por otro lado, porque el fondo no admite correr la meta fiscal y monetaria de emisión del Banco Central para asistir al Tesoro y la meta fiscal de este año. Traducido, el FMI le dice al gobierno con todo que tiene que, primero que nada, descongelar tarifas de servicios públicos en junio para tratar de ponerle un tope a los subsidios económicos, en particular los subsidios energéticos, y si no, que recorte donde tenga que recortar. Básicamente, transferencia a provincias, obra pública, que recorte donde tenga que recortar para cumplir la meta monetaria y fiscal. Dice Ilan Goldfein, este economista, insisto, brasileño e israelí, que es el director del hemisferio occidental, el hombre más fuerte del FMI a la hora de ver los números de la Argentina. En el programa hay hipótesis y objetivos, y la inflación es uno de los supuestos. Los objetivos no son fiscales y monetarios. El financiamiento monetario del déficit, objetivos estructurales, todos estos son metas. Bueno, lo que está planteando es, más allá de esos supuestos que se pueden revisar, como es el tema de la inflación, la meta fiscal y monetaria, estos no van a ser cambiados. Goldfein fue enfático al afirmar que estos no serán cambiados. Estamos hablando a las metas fiscales, las de reservas y las metas estructurales, pero básicamente estamos hablando de la meta fiscal y monetaria. No serán cambiados porque lo que tenemos que hacer es ayudar a las autoridades a priorizar las medidas para cumplir efectivamente el programa. Lo que piensa Goldfein, porque ha hablado con distintos economistas argentinos, tiene mucho vínculo con economistas argentinos, algunos muy conocidos, es que la Argentina está totalmente a la deriva, que está en una situación muy compleja, que se hizo un programa para llegar a las próximas elecciones sin un estallido, sin una espiralización, y que con las próximas autoridades que surjan de la próxima elección a partir de diciembre del 2023, el Fondo Monetario va a renegociar cuál es el programa de fondo que quiere el FMI para la Argentina. Pero en el mientras tanto, la única forma de que la Argentina no espiralice su inflación y su tipo de cambio, es decir, que no se dispare todo, el dólar, y detrás de eso la inflación muy por arriba del 60%, es que la Argentina cumpla con la meta fiscal y monetaria acordada con el fondo. Es decir, que ese es el ancla de funcionamiento de la economía. ¿Está Cristian Buteler conectado? Bueno, avíseme para ver cómo seguimos. En ese contexto, ojo lo que está pasando también con la interna del oficialismo. Miren lo que le dijo Larroque, Andrés El Cuervo Larroque, el ministro de Desarrollo Social, lo que le dijo, ahora le pido a Candelaria que me lo agregue, pero la declaración principal fue: a Guzmán no lo votó nadie, y agregó esto antes de que se conozca esta advertencia del FMI. Y agregó que sigue la interna muy fuerte en el oficialismo por el rumbo económico. A ver si tenemos las placas siguientes, por favor.
Bueno, a ver la declaración que había hecho Larroque era básicamente que el Ministerio de Economía tenía que dejar de tener miedo y tenía que avanzar en las medidas que había que tomar. A ver, la declaración que me interesaba resaltar. Candelaria, lo pongo en el contexto de que esto lo dice Larroque antes de esta advertencia del FMI de que se tienen que cumplir las metas fiscales y monetarias, cuando en el kirchnerismo creían que se iba a flexibilizar el acuerdo con el fondo en esta coyuntura muy compleja en términos de inflación, de ingresos reales que han seguido cayendo, que han quedado muy atrás de la inflación. Exacto, Maxi. Todo esto empezó ayer, cuando ni siquiera se podía adivinar que iba a haber esta declaración de parte del Fondo Monetario. Ayer, en un acto en el que participaron el gobernador Axel Kicillof, el diputado Máximo Kirchner y estuvo Andrés El Cuervo Larroque, además del ministro de Desarrollo Social de la Nación, Juanchi Zabaleta, allí empezó a minar, digamos, a tirarle tiros Larroque a Guzmán sin nombrarlo, porque dijo que la política, o sea, que no tiene que haber políticas de desarrollo social, sino que la verdadera política de desarrollo social se determina desde el Ministerio de Economía. Ya ahí plantaron una queja respecto de la política en marcha de Martín Guzmán. Y hoy hizo declaraciones puntuales, declaraciones radiales, donde dijo directamente esto que vos decías. A Guzmán no lo votó nadie, ya fue, digamos, apuntó directamente a Martín Guzmán, ministro de Economía, que sabemos que la Cámpora lo viene cuestionando hace tiempo, incluso, como vos bien decís, antes de conocerse este dato del Fondo Monetario Internacional, antes de saberse esto. Imagínate lo que puede ser ahora, ¿no? Veamos la declaración de Larroque, por favor. Creo que nadie lo votó. Sí me parece ¿A que quién no votó nadie? A Guzmán. Me parece que sí en el 2021 un veredicto sobre la política que él desarrolló. O sea, Me nadie parece lo que votó en el 19 y en el 21 un veredicto sobre Guzmán. Sí, yo creo que sí. Bueno, a ver, estoy tratando de buscar la declaración particular, porque más allá de que no lo votó nadie, lo cual es una obviedad, y también está diciendo que bueno, lo designó Alberto Fernández. Él dice que también es cierto que el 19 de octubre no lo conocía, él no sabía quién era Guzmán, no sabía que existía. Y también es cierto, lo que no está diciendo Larroque es que lo primero que hizo Alberto Fernández cuando le acercaron el nombre de Guzmán, y hay un trípode en el frente de todos, que es Cristina, Sergio Massa y Alberto Fernández. No solamente no lo conocía Larroque, sino Sergio Massa tampoco sabía quién era Guzmán. Lo conocía fundamentalmente Alberto Fernández, acercado por Kicillof y por sectores de la Cámpora por los cuales había hecho seminarios, Guzmán y demás. Lo primero que hace Alberto Fernández, que rechaza la opción de Martín Redrado, que era, todos saben, la opción inicial de Sergio Massa hace mucho tiempo, es consultarle a Cristina qué le parecía a Guzmán. Y Cristina obviamente le consulta a Máximo Kirchner y al entorno de la Cámpora, y le dan el ok para que Guzmán sea el ministro de Economía. Ahora resulta que a Guzmán nadie lo conocía y no tienen idea de por qué Guzmán cayó como paracaidista en el Ministerio de Economía. Más allá de eso, lo que me interesa destacar es, en el 2021 hubo un veredicto a su política, está diciendo Larroque, está diciendo que la paliza electoral que sufrió el Frente de Todos el año pasado fue por la política económica de Guzmán y Alberto Fernández. Podemos seguir haciéndonos los tontos, podemos seguir fingiendo demencia. Eso le dice Larroque, que obviamente traduce las palabras de Cristina. Esto que contábamos al principio del programa, la advertencia del FMI de que hay que cumplir la meta fiscal y monetaria y que no se cambian, que era la gran esperanza que tenía un sector del gobierno, que Guzmán fuera ya en este viaje y lograra flexibilizar las metas, bueno, sin duda va a poner esta interna respecto al rumbo económico mucho más candente. Ahora, insisto con esto, no es que Guzmán se volvió loco y está con la idea de que hay que cumplir mínimamente las metas fiscales y monetarias, sino que esta economía no tiene ancla, no tiene credibilidad. Estamos con un gobierno que nadie le cree, no solamente no le cree el 50% de la población que vota a la oposición, sino que no le cree gran parte del votante del oficialismo. Es decir, es un gobierno al cual no le cree el 70% de la gente. Es una de las preguntas, Gila, de hecho, que estaban en tus encuestas. ¿Usted cree que Alberto Fernández puede frenar la inflación? El 70% responde que no, y gran parte de los que responden que no están dentro del Frente de Todos.
Con lo cual hay que poner un ancla en algún lado. Le están diciendo el FMI que el ancla se tiene que poner en el ajuste fiscal y monetario. Sí, a ver, vos tenés acá una escena crítica en lo económico y yo te diría agravado por la cuestión política y por una serie de elementos que hay dando vueltas. Uno es la confianza, claramente, digamos, ¿no? O sea, el problema de la palabra presidencial y también una relación con las expectativas. Vos hoy tenés una población que está en una postura que es así, si algo puede salir mal, saldrá mal, ¿no? Entonces, lo que vos ves es expectativas negativas por doquier, más las tensiones políticas agravan esta escena económica, y sumado a eso, el malestar, yo te diría, es un combo total. A todo esto, cuando vos pones el foco en lo político, lo que vos ves es que, bueno, el kirchnerismo debe tener algo de incomodidad. Ahí vos hablabas un poco de las declaraciones de Larroque. Larroque hace referencia a los resultados del 2021, ese mazazo del 2021, ¿no? Ese cachetazo que le dio la sociedad al Frente de Todos, de alguna manera, es algo que terminó impactando en el núcleo duro del segmento kirchnerista. Entonces, bueno, me parece que vos hoy lo que estás viendo es un fenómeno de florecimiento de esas posturas. No la ves únicamente con las declaraciones, la ves con un fenómeno, yo te diría, casi actitudinal, su postura ante el Fondo Monetario, su postura en relación con la justicia, su postura en relación con el campo. Cuando vos pones todo eso en fila, lo que vos ves es, bueno, el kirchnerismo en su modelo clásico, en su modelo tradicional, digamos que es, no ir contra los actores políticos. Los adversarios políticos no son otros actores de la escena, sino estos actores, ¿no? Digamos, o sea, Fondo Monetario, campo, justicia. Y de hecho, cuando vos escuchás las declaraciones, básicamente lo que encontrás es, bueno, algún que otro palo interno como este, y no estás viendo un fenómeno de crítica a la oposición ni nada que se le parezca. O sea, es contra actores de otro orden, ¿no? Claro, bueno, querías agregar algo, Candelaria. Lo que estamos anclando, ojo, es esta advertencia del FMI, que es lo que acaba de llegar. Leía la nota de la colega Liliana Franco y que, creo yo, va a generar más ruido en la interna del oficialismo, digamos, ¿no? Porque tenían la idea de poder flexibilizar algunas cosas, por ejemplo, el ajuste tarifario o que haya más flexibilidad en la emisión monetaria, de manera que puedan darse compensaciones como esta última del bono de emergencia, claro, sin tener que recordar en otro lado. Todo lo que tenga que ver con las políticas sociales para compensar, para tratar de llegar a los sectores más dañados por esta alta inflación, y por eso una de las cosas que dice Larroque, que recordemos que es el ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, ministro de Axel Kicillof, es que ya pasó demasiado tiempo, precisamente de esta fecha que decía Sheila, de que pasó demasiado tiempo después de que perdimos las elecciones y dijimos que íbamos a hacer algo para tratar de mostrar que somos un gobierno justicialista y no lo estamos haciendo, dice Larroque, como reclamando que el rumbo de este gobierno no es el rumbo que ellos creen que debería tener un gobierno peronista. Ahora, eso es claro y lo dice con todas las letras. Y te digo algo más. Distintos columnistas muy cercanos a Cristina, yo citaba el caso de Berbisky, venían escribiendo y resaltando, y también en comentarios radiales y demás, que Guzmán se había manejado con un gran secretismo en la negociación con el fondo en esta visita en Washington, que no había habido ningún mensaje respecto a qué pasaba con las metas fiscales, que tienen que revisarse ahora la primera meta en mayo, que por qué el ministro no daba ninguna precisión de lo que había hablado con los principales funcionarios del FMI, no solamente con Cristina Georgieva, sino con los funcionarios técnicos del FMI. Bueno, acá está la respuesta. La respuesta es, no el ministro de Economía ratificando su programa económico, que es lo que debería ocurrir para reconstituir algo de confianza, es decir, que Alberto Fernández y el ministro de Economía lideren su programa económico, sino que es el FMI el que dice, miren, el programa económico de Guzmán y Alberto Fernández es este y no se cambia. Entonces es insólito, la verdad, que en la interna ni siquiera el propio Guzmán y Alberto Fernández cuentan qué es lo que pasó en Washington y qué es lo que se dijo en Washington. Y tiene que salir Ilan Goldfand, que todos saben que es el economista hoy para toda la región, y además un hombre muy ortodoxo que tuvo
participación en la función pública en Brasil, también muy respetado, digamos, con muchos antecedentes y muchos contactos también acá en la Argentina, que dice, no, la meta fiscal y monetaria no se va a cambiar. Vamos a cambiar la estimación de inflación en la Argentina, de lo que pase, pero la meta fiscal y monetaria no se va a cambiar y habrá que recortar en otros lados para cumplir esa meta. Sí, Maxi, la pregunta perdón. es también en este contexto, Maxi, si es sustentable en el tiempo, en este frente de todos, donde la mayor accionista es claramente Cristina Fernández de Kirchner, estar en contra del ABC de la política, que es la política económica. ¿Es sustentable un año y medio más estando enfrente, teniendo una actitud incluso más radicalizada que la oposición para con la política del propio gobierno, no solo del que forma parte del kirchnerismo, sino del que es el accionista mayoritario? Y la segunda pregunta que se desprende, ¿no?, es ¿cuál es la actitud del kirchnerismo en este año y medio que queda? Una actitud declamativa de cuestionar para la construcción de un relato de cara a una elección dentro de un año y medio, o va a querer desde el lugar que tiene realmente cambiar el rumbo de la política económica?